tema, que va a ser el de la gracia. Ese sí lo quiero dejar completo el tema. Y hoy vamos a continuar con la dispensación de tiempo de la ley. Usted que ha estado siguiendo los temas, aparte que los puede seguir por ahí en la transmisión, estamos viendo, Dios dice quién eres tú. Dios te dice quién eres tú. Dios nos dice qué es lo que Él quiere para nosotros, cuál es el propósito, y entendemos que Dios ha hablado, como dice la palabra, en la dispensación de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo, dice, en la dispensación de los tiempos, en el cumplimiento, dice, de la dispensación de los tiempos. ¿Qué quiere decir dispensación? Dispensación quiere decir diferentes o un tiempo distribuido. Un tiempo distribuido. Hablamos que es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde la creación del hombre hasta el término en el Apocalipsis. Desde que inició hasta que se acabó. Todo este tiempo Dios lo dividió en partes, ¿sí? Lo dividió en partes, en 7 partes, y lo llamó dispensación. En Efesios 1:10 dice que de reunir todas las cosas en Cristo, todo lo reunió en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, en las diferentes partes que Dios estableció, y en cada parte que tenía un principio y un fin lo llamó dispensación. En cada parte Dios trató de formas diferentes con el hombre, con diferentes planes, con diferentes propósitos, en cada tiempo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ya vimos las dispensaciones de la inocencia en el tiempo del Génesis. Vimos la dispensación de la conciencia. Después de que comieron del fruto, tuvieron conciencia. En la primera dispensación se le llama de la inocencia porque fue todo el proceso del hombre en el huerto del Edén, desde la creación en el huerto del Edén. Ahí no había pecado, no había forma de fallarle a Dios. Mientras ellos estuvieran en obediencia, no había manera de fallarle a Dios. El diablo no tenía oportunidad. No tenía oportunidad porque todo estaba perfecto, todo estaba bien. Y en este periodo de tiempo, en esta dispensación llamada inocencia, pues estaba el hombre, simplemente Adán, con un trabajo en el huerto del Edén. Usted lo ha de recordar. ¿Dónde termina esta dispensación? En el pecado que comete el hombre. Termina cometiendo pecado. Dios le dice: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás física y espiritualmente. Murió físicamente porque al día de hoy todos llega un momento en que dejamos este cuerpo. Ahí se estableció esa palabra, que el hombre, el ser humano, tenía que morir. Si más adelante dice 70 años es el promedio, los más robustos un poco más, y ya nos marca un tiempo de vida para nuestro cuerpo. Pero en aquel tiempo no era así, todo iba a ser eterno. Y le dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día de que él comieres, morirás. Y murió espiritualmente también, porque tenía una relación con Dios. Cuando come del árbol, cuando come del fruto, y los dos prueban del fruto, se ven a sí mismos desnudos, tienen temor de Dios, y entonces conocen el bien y el mal. Ahí es donde se dan cuenta. La serpiente los engaña y les dice: ¿con que te han dicho que no comerás del árbol? Dice: ciertamente el día que tú comieres de él, dice, ese día tú vas a ser como Dios, vas a conocer. Entonces es engañada Eva, comen, y entonces mueren tanto física como espiritualmente. Ahí se termina ese primer tiempo. La segunda dispensación de tiempo es la conciencia. Después de que salen del huerto, comen, ya despiertan en su conciencia, ya son conscientes. Y entonces es el tiempo de la conciencia. Dios
habla de una manera diferente a ese tiempo. Después viene el tiempo del gobierno. Dios establece un gobierno para ellos y también vemos las constituciones políticas, vemos la Torre de Babel, vemos cómo se empezaron a ver los primeros gobiernos. El primer gobierno creo que fue sobre la ciudad de Babel precisamente. Un hombre llamado Nimrod, creo fue el primer gobernante y era muy poderoso sobre la tierra. Se establece un gobierno. Después viene el tiempo de la promesa, dispensación de tiempo de la promesa, y Dios habla de manera diferente. Y esto habla Dios a Abraham. En Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra, y eso es el tiempo de dispensación de la promesa. Después viene el tiempo de la ley, que es el que vamos a ver ahorita. Y todo esto, mis hermanos, Dios está hablando en diferentes tiempos, con diferentes planes y diferentes propósitos. Ejemplo, en el tiempo de Adán y Eva era fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Ese era el mandato de Dios sobre aquel tiempo. Y en cada época de tiempo un llamado. Y en cada época Dios escogió hombres y mujeres para hablarle a la humanidad. Y en este tiempo, mis hermanos, es para nosotros. Este tiempo es para nosotros. Ahora vivimos el tiempo de la gracia, pero no quiero pasar por alto el tiempo de la ley. En esta dispensación se cree que ya hay números, más o menos como 1500 años. Fíjese lo que está hablando Pablo. Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso. Esta escritura que leímos de Efesios 1, de 3 al 10, donde Pablo dice que desde antes de la fundación del mundo Dios nos escogió. Desde antes, en cada etapa de tiempo, Dios está hablando de usted y de mí. Desde el Éxodo, en el Éxodo hay una palabra muy hermosa que es similar a primera de Pedro 2:9, que dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa, ¿sí? Y primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido o pueblo escogido por Dios. Entonces Dios en cada época está pensando en nosotros. En el tiempo de Abraham le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está su familia y ahí está la mía también. Estamos hablando ya muchos miles de años atrás, ¿sí? En el tiempo del gobierno y el tiempo de la ley, Dios estableció gobiernos que hasta el día de hoy funcionan así. Por eso hoy tenemos presidentes en cada país. Estableció leyes desde aquel tiempo que funcionan así, siguen vigentes hasta el día de hoy y están funcionando en cada país. Estableció los 10 mandamientos que siguen vigentes en las constituciones políticas de nuestros países, de todo el mundo. Ahí ve usted los 10 mandamientos. Entonces Dios está hablando desde el primer hombre, desde Adán, está pensando en usted y en mí. Pero ya se llegó el tiempo. Ahora sí somos nosotros los que tenemos que escuchar la voz de Dios y ponerle atención a lo que Él quiere para este tiempo. Y vamos a ver el tiempo de la ley, que es un tiempo antes de la gracia. Este tiempo de la ley, hermanos, terminó triste. Este tiempo de la ley termina triste para el pueblo de Dios, porque termina en la crucifixión, termina la muerte de Jesús. Y vamos a ver cómo desde la primera dispensación, en cada época de tiempo, el pueblo ha sido rebelde. La característica principal del pueblo de Dios es que ha sido rebelde. Siempre ha terminado trágicamente, salvo el tiempo de la promesa. En el tiempo de la promesa no terminó trágicamente. Pero el primer tiempo, ¿dónde termina? Fuera del huerto del Edén. Dios los expulsa del huerto. La segunda etapa de tiempo, ¿dónde termina? En el diluvio. Dios termina con la humanidad. La tercera época de tiempo, que es la promesa, el gobierno, termina con la esclavitud. La promesa es donde Dios bendice a Abraham y ahí seremos benditos todas las naciones de la tierra. En el tiempo de la ley termina la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces,
cada tiempo, hermanos, ha terminado trágico, y este tiempo que terminó reciente, hace 2028 años aproximadamente, que es el tiempo de Jesús, tristemente fue una época triste para el pueblo de Israel, pues mataron al profeta que Dios les había anunciado. No le creyeron. Conociendo la ley de Moisés, no creyeron que Jesús era el profeta anunciado y lo mataron. Lo torturaron. No solamente lo mataron, lo torturaron. Le dieron muerte de una manera muy terrible. Y no solo eso, todavía el mismo gobierno de la época le quería dar la libertad para que él continuara. Y el pueblo dijo, no, más bien suelta al homicida, al otro homicida, el que estaba ahí. Le cambiaron a Jesús por el homicida y soltaron a, ¿cómo se llama? Barrabás. Entonces, hermanos, esta dispensación de tiempo termina muy triste y termina con la muerte de Jesús. Y vamos a ver Éxodo 19 del 1 al 8. Esta dispensación comienza con la entrega de la ley de Dios en las manos de Moisés. Moisés sube al monte y Dios le entrega la ley. De las manos de Dios a las manos de Moisés le entrega la ley. Después de haber pasado tantas épocas de tiempo de rebeldía del pueblo, donde Dios se manifestaba de manera invisible, ahora Dios se quiere manifestar de manera visible y les entrega una religión. Le entrega una religión al pueblo para que ellos puedan tener un contacto más visible con Dios. Dios habla de manera diferente en esta etapa de tiempo que es la anterior a nosotros. Éxodo 19 del 1 al 8 dice de esta manera: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Están saliendo del Éxodo. Habiendo salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, a Jehová, y lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia, o en presencia de ellos, todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios le habla a Moisés para que suba al monte Sinaí. Habían salido de la esclavitud y en ese día llegaron al Sinaí. Y Dios le habla y le dice, le da palabra al pueblo. Si ustedes me obedecen, serán mi especial tesoro, dice el Señor. Ustedes serán mi especial tesoro, si obedecieran. Y luego dice que todo el pueblo respondió: sí, vamos a hacer lo que Jehová diga. Y todo el pueblo respondió que sí. Y entonces Moisés habla con Dios y le dice: has escuchado, Señor, las palabras del pueblo. Todos dicen, están de acuerdo. Entonces Dios entregó la ley a Moisés para el pueblo. Ese fue el acto donde Moisés sube, Dios le entrega las tablas de la ley para que las lleve al pueblo. Dios quería mostrarse al pueblo de una manera más visible, que pudieran ver lo que Dios estaba hablando. Esta dispensación, dijimos, termina en la cruz del Calvario. Todo este periodo de tiempo fue rebeldía. ¿Cómo sabemos que termina, la ley de Moisés termina en la crucifixión? Estamos hablando miles de años. En Romanos capítulo 10, versículo 4, anótelo. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
La ley de Moisés, hermanos, aún sigue vigente para todo aquel que no ha creído en Jesús, porque no ha creído que Jesús cumplió la ley. Si Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, dice para justicia a todo aquel que cree. Todo aquel que cree en Jesús, Jesús cumplió la ley de Moisés, entonces ya ahora está bajo el nuevo pacto, que es Jesucristo. Aquel que no ha venido a los pies de Cristo vive todavía bajo la ley. Esta dispensación de tiempo, hermanos, termina de una manera triste. ¿Por qué? Porque el pueblo termina crucificando al maestro. Este pueblo que estaba diciendo, sí, todo lo que Jehová diga, eso vamos a hacer, pero terminan otra vez en rebeldía, terminan separados de Dios. Por eso Dios en este tiempo, hermanos, en este tiempo, en esta época de tiempo, para hablarle al pueblo de Israel, desde las primeras etapas de tiempo solamente era Dios hablando, solamente era Dios hablando. Ellos no podían ver a Dios, no podían tener un encuentro personal y establecido. Entonces por eso Dios en esta época, en esta etapa de tiempo, Dios decide mostrarse al hombre de una forma diferente, de una forma nueva, y entonces decide ponerle reglas al pueblo, darle una ley, decide darle una ley. Por eso se llama el tiempo de la ley, la dispensación de la ley, una nueva manera de hablarle o de relacionarse con su pueblo, ya que fallaron en creerle por fe, fallaron en creerle por lo que escuchaban. Entonces Dios les establece una religión, les establece unas reglas para seguir, les da una religión, y de esa manera comienza el pueblo una nueva etapa, un nuevo tiempo, ¿sí? No se confunda. Religión significa una reunión de personas en sentido de religioso para tomar acuerdos. Esa es la palabra, es la definición de religión, para que no se me pierda por la idolatría. No. Esto es una religión, un conjunto de personas que nos reunimos para tratar asuntos religiosos o asuntos de Dios, pues. De hecho, Santiago, el libro de Santiago dice, el que quiera seguir una religión, está bien, puede seguir la religión. Dice, pero la religión limpia y sin mácula es esta, dice el Señor: asistir a los pobres y a las viudas en sus necesidades y apartarse del pecado. Si alguien quiere tener una religión, dice, que sea esta la religión. Amén. Ahí le debo el texto, a ver si me lo busca por ahí Efraín. Le pones religión limpia y sin mácula, le pones texto bíblico y ahí te lo va a dar. Ok, hermanos, entonces Dios les da esta religión visible, algo que ellos pudieran ver y pudieran seguir, unas reglas establecidas. Y dentro de esta religión les da tres aspectos bien importantes en este tiempo. Y le da los mandamientos. Lo primero, número uno, le da los mandamientos. Éxodo 34:28. En Éxodo 34:28, anótelo, dice, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió, no bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Sí, esto es Dios. Por mucho tiempo solo les hablaba, y en esta ocasión dice Dios, voy a hacer algo diferente con la humanidad, les voy a escribir la ley, les voy a dar reglas, y les da las tablas de la ley. Dios habla al pueblo y les da este reglamento o esta ley para seguir. Este reglamento, hermanos, sigue vigente en la constitución de cada país. Cada país partió de los 10 mandamientos para formar sus constituciones. En el derecho, en las leyes de los países hay mucho de los 10 mandamientos. Entonces Dios les da la ley, les establece y les da la ley. Y ya sabemos qué es lo que pasó, que va con el pueblo, les lleva las tablas, ve que están en desenfreno total, porque Moisés se tardó. Le dicen a Aarón, danos un Dios, porque
Moisés ya se murió, sabe qué le pasaría, ¿sí? Y todas las alhajas que le quitaron a los egipcios, las hicieron, las fundaron en un becerro, ¿sí? Y luego lo adoraron y les dijo, aquí está su Dios, aquí está Jehová, les dice, aquí está su Dios, adórenlo. Y ya vemos el pueblo volteándose otra vez a la idolatría. No hicieron lo que dijeron. El segundo aspecto que Dios le da es la ley de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio se conoce como la segunda ley, porque el libro de Deuteronomio va dirigido a la segunda generación. La primera generación fueron los padres en el desierto saliendo de la esclavitud. Todos murieron ahí. Y después da una segunda ley para los hijos, para las descendientes de esas familias o de esas personas. Ahora son jóvenes que son los que heredan la tierra junto con Josué y Caleb. Esta ley llamada Deuteronomio, ahí Dios les enseña otro tipo de aspectos para gobernar o para controlar su vida social al pueblo de Israel. Primero les da los 10 mandamientos y le establece leyes. Luego les da la ley del Deuteronomio, que tiene que más ver con aspectos sociales o el diario vivir, como tiene que ver con los crímenes, ¿sí? Como la justicia para los inocentes, o los crímenes, o la ley de la propiedad. Aquí es donde se empieza a establecer el derecho de propiedad, ¿sí? Facturas, como escrituras, todo lo que conocemos hoy en día. Este derecho de propiedad, aquí fue donde se estableció, de aquí nació. Por eso hoy en día usted tiene unas escrituras de su casa o de un terreno, ¿sí? O de su carro, tiene la factura de su carro, o tiene la factura del abanico, tiene la factura. Aquí nació todo eso. Dios estableció esas leyes para la humanidad y una forma de controlarlos el día a día. Le pongo un ejemplo, Deuteronomio 21:1. Fíjese lo que dice, anótelo, la ley de Deuteronomio. Deuteronomio 21:1 dice: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado algún muerto tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, ya dice, irán a las ciudades, buscarán la ciudad más cercana donde está el cuerpo, buscarán la ciudad más cercana, y de esa ciudad más cercana tendrán participación ahí. Y luego dice, quebrarán la cerviz de un animal, y luego los sacerdotes de la ciudad más cercana vendrán y se lavarán las manos sobre aquel animal, sobre aquel sacrificio, y dirán: nosotros somos inocentes de la sangre derramada sobre este hombre muerto, ¿sí? A ese tipo de leyes Dios establece cómo obrar de esa manera. O sea, ya Dios está ya tratando asuntos ya bien cercanos a la humanidad, cosas diarias, cosas cotidianas. En este ejemplo Dios nos muestra qué tanto Dios se mete ahora para comunicarse con el hombre. Antes solamente le hablaba y le daba indicaciones, hoy no. En esta época de tiempo, antes de Cristo hacia atrás, Dios se mete ya directamente en las acciones del ser humano y le empieza a marcar dirección, ¿sí? Esta ley era para gobernar la vida diaria del pueblo, para hacerle entender al pueblo. Trata asuntos como la propiedad, como la relación entre amos y siervos. Aquí también se trata el asunto de patrones y obreros, patrones y trabajadores. Aquí nace también la relación laboral entre una empresa y un trabajador. Aquí son los primeros inicios de eso. Dios metiéndose ya en la vida personal del pueblo de Israel, tratando de meterle un gobierno que él pudiera palpar. También es aquí donde se empieza a tratar los crímenes, los homicidios, todas esas cosas, tanto al homicida como a la familia del difunto. También trata los asuntos ¿cómo se dice? Cuando alguien asesina a una persona pero no lo quería hacer.
imprudencial, ¿verdad? También Dios establece ¿cómo se dice? Homicidio imprudencial. Y Dios les dice, bueno, si alguien por accidente estuviera trabajando y cayera una piedra sobre otro y lo matare, dice Dios, Él no lo quiso hacer. Entonces dice, pero las familias del muerto, dice, se van a querer vengar. Entonces dice, yo voy a hacer algo, voy a establecer ciudades de refugio. Y en esas ciudades de refugio iban a vivir todos aquellos que habían cometido homicidio imprudencial. La familia del muerto no podía entrar ahí, no tenía permitido entrar ahí, porque era una ciudad de refugio establecida por Dios para aquellos que habían cometido homicidio imprudencial. Entonces no podían entrar, no se les permitía el paso. ¿Por qué? Porque iban a buscar venganza. Y dice Dios, si alguno de ustedes se sale de ahí y la familia lo mata, no hay cargo para nadie, porque la familia tiene derecho a pedir la sangre del homicida. Así que ustedes se quedan ahí, están bien, ¿sí? Y todo esto ya Dios está tratando más personalmente el asunto con la humanidad, ¿sí? Dios, ahorita vemos, ¿verdad? Ahora las leyes se simplificaron, se hicieron más. Ya el hombre le dio más sentido, más artículos, ya hizo leyes tremendas, ¿sí? Ahorita usted va ante la ley y pide una orden de restricción y la ley se la da. No te puedes acercar a esta persona y así. Pero estos son los inicios, son los cimientos de esas leyes que ahora tenemos nosotros. Entonces también trata los asuntos en aquel tiempo, trata los asuntos también de los amos y los siervos. ¿Sí? De los amos y los siervos, o los esclavos. Y aquí es el cimiento, también la cuna de la relación laboral entre una empresa y un trabajador. Aquí está el fundamento también. Entonces Dios está tratando ya al hombre o la humanidad de manera más cercana. El tercer aspecto es la ordenanza religiosa. Dios le establece primero una ley al pueblo, le establece leyes, le establece una serie de reglas para que se dirija por ello. Pero entonces también le habla ordenanzas religiosas, a la misma par de que le establece, se mete con la humanidad muy directamente, también lo hace de manera espiritual. Levítico 1:1 dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Ahora Dios le habla a Moisés. Primero le dice, Moisés, ven a la montaña, al monte Sinaí. Primero le dice, ven, Moisés. Y Dios le entrega la ley en las manos. Le entrega la ley y Moisés se la lleva al pueblo. Después le da una segunda ley. Y después le habla a Moisés y le dice, Moisés, ahora ven, porque ahora tengo otro plan. En ese periodo de tiempo Dios ahora tiene también otro plan y lo llama ahora al tabernáculo de reunión. Sí, ahora te voy a hablar desde acá, Moisés. Ya no te voy a hablar desde el monte, porque ya no te voy a dar la ley. Ahora te voy a hablar desde el tabernáculo de reunión. Ahora Dios empieza a darle a Moisés órdenes, o relacionándose con Moisés para el pueblo de una manera religiosa o de una manera espiritual, para tratar asuntos religiosos. Esto era para gobernar la vida religiosa del pueblo de Israel, para que ellos pudieran también tener ordenanzas escritas de cómo tenía que ser el culto a Dios. Entonces Dios les empieza a describir a Moisés, el culto tiene que ser así, tiene que ser de esta manera, tiene que ser de esta forma, los utensilios tienen que ser estos, ¿sí? La forma tiene que ser esta, la forma de culto tiene que ser así, no puedes presentarte así, no puedes presentarte así, tiene que ser de esta manera. Y le empieza a dar el orden del culto, le empieza a hablar de manera religiosa y le dice, siempre que tú hicieras lo que yo te digo, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Dice
En esta dispensación Dios quería gobernar al pueblo y ponerle estatutos religiosos o espirituales. Esta dispensación de tiempo marca algo muy especial. Está basada en una condición hecha por Dios para su pueblo. Dios le da la ordenanza religiosa, pero le establece una condición. Está condicionado el hombre a recibir la bendición de Dios. Si no, no. Hay una condición para su pueblo. Dios le dará bendición y ellos serían su especial tesoro si ellos obedecen sus mandamientos. Si no, no. Éxodo 19:5. Esto se le llama el pacto mosaico. Es un pacto de Dios. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, ahora Dios está condicionando, después de que ya le dio leyes y estatutos religiosos, ahora lo está condicionando. O sea, todo esto lo vas a recibir, pero hay una condición: si oyeres atentamente mi voz, si dieres oído a mi voz, dice, y guardares mi pacto, entonces tú vas a ser mi especial tesoro. ¿Sí? Entonces serás mi especial tesoro, porque mía sobre todos los pueblos, dice, porque mía es toda la tierra. Entonces Dios aquí está poniendo una condición: solamente si oyes mi voz. La dispensación de la ley tenía una responsabilidad. Tenía una responsabilidad del hombre: obedecer los mandamientos, las leyes y las ordenanzas de Dios. Tenía que obedecer los mandamientos que se dieron en el Sinaí. Tenía que obedecer las leyes que Dios les dijo en Deuteronomio. Y tenía que obedecer las ordenanzas que Dios le dio desde el tabernáculo de reunión. Si el pueblo cumple con esto, dice Dios, ustedes serán mi especial tesoro. Dice, serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Pero el pueblo, hermanos, vuelve otra vez a su rebeldía contra Dios. Quería ser como los demás pueblos. El pueblo de Israel decía, tenían el mejor gobierno, tenían la mejor ley. De hecho, de ahí, de ese gobierno y de esa ley, se copiaron todos los demás pueblos. Porque la ley y el gobierno nació en el pueblo de Israel y de ahí la copiaron los demás pueblos. Bueno, pues no. Tenían el mejor gobierno, tenían el mejor rey. Y dijeron, no, porque los demás pueblos tienen un rey que se sienta en el trono, un rey que juzga a su pueblo y su pueblo lo ve. Nosotros queremos un rey, le dicen. Queremos un rey que podamos ver nosotros. Primera de Samuel 8:19. Dice así, anótelo. Primera de Samuel 8:19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que haya rey sobre nosotros. Porque Samuel les decía, pueblo, si ustedes quieren un rey, a ese rey le van a tener que dar tributo. A ese rey le van a tener que pagar y darle parte de lo que es suyo. Es más, ese rey se llevará sus doncellas. Ese rey hará... No, Samuel. No, ya cállate. Queremos un rey. Todos los pueblos tienen un rey. Nosotros también queremos un rey. Y de esta manera desecharon a Dios nuevamente. Primera de Samuel 8, 6 y 7. Anótelo. Primera de Samuel 8, 6 y 7. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. El pueblo le dice, Samuel, no, Samuel, ya no nos digas nada, no te queremos escuchar. Queremos un rey. Queremos un rey visible, alguien que nos represente.
Y Samuel les decía, pero pueblo, tienen al mejor gobierno, tienen al mejor rey, ¿por qué quieren un rey del mundo? No, queremos un rey. Y entonces dice que no le agradó a Samuel estas palabras y le dijo a Dios, le dijo, Señor, el pueblo quiere un rey. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, escúchalos, oye todo lo que te digan, escúchalos. Porque no te están desechando a ti, Samuel, me están desechando a mí, dice, para que no gobiernes sobre ellos. Tú escúchalos. O sea, en otras palabras, sígueles la corriente, Samuel, sígueles la corriente. Y muchos de estos reyes, hermanos, metieron al pueblo en idolatría, que hasta el día de hoy vivimos eso. Muchos de estos reyes metieron al pueblo en idolatría. Segunda de Crónicas 7 del 19 al 21. Anótalo, Segunda de Crónicas 7, 19 al 21 dice: Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo aquel que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho Jehová así a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que les sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Dice la palabra, hermanos, que ellos se apartaron y por eso vino el mal sobre ellos. Ahora fíjese, dice, se apartaron cuando pidieron un rey. El rey vino, no todos los reyes, porque hubo reyes temerosos de Jehová y Dios estaba con ellos todo el tiempo de su reinado. Pero hubo reyes que los metieron en esclavitud, hubo reyes que los metieron en idolatría, y el pueblo de Dios se extravió con los dioses ajenos. Y este es el precio por la idolatría hasta el día de hoy. El pueblo, hermanos, que sirve al Dios de madera, al Dios de plata, al Dios de oro, al Dios de yeso, sigue pagando el precio de esta palabra hasta el día de hoy, sin ánimos de meternos en religiones, pero pues es la religión que se profesa, a la que más caso le hace el gobierno, porque nosotros queremos hacer una campaña a los evangélicos y el gobierno dice que no. Yo he ido a pedir permisos al Palacio Municipal para hacer campañas. Cuando he ido para hacer campañas hacia el público, tienes que ir con el juez auxiliar, que creo que ya no hay. Tenía que ir con el juez auxiliar y luego juntar firmas de todos los vecinos, juntar casa por casa: vecino, mire, Dios le bendiga, soy el pastor, voy a hacer una campaña evangelística y quiero su permiso, vecino. Y luego, vecino, y si el vecino es ateo, no, yo no le firmo nada, muchas gracias, muy amable. Ahí con el otro vecino, yo iba a todos los vecinos, recaudaba todas las firmas y luego tenía que ir con la secretaria del gobernador, allá voy, con la secretaria del gobernador, a hacer fila para hablar con la secretaria del gobernador. Luego entraba con la secretaria del gobernador y tenía que llenarle un formulario, que si iba a vender, que si iba a ocupar cuál espacio, que si de dónde iba a agarrar la luz, que si esto, que si necesitaba seguridad pública, que cuál era lo que yo iba a hacer, que qué era lo que estaba haciendo y que cuál era el alcance y que cómo impactas a la sociedad y que 20,000 preguntas. Ahí estoy llenando todo el formulario, aquí está. ¿Qué fecha quieres hacer? No, esa fecha no. Bueno, otra fecha, no, esa tampoco. Otra, no, tampoco. ¿Qué fecha?
Bueno, pues ¿qué fecha tiene? Me va, pues esta, bueno, pues esa. Y ahora sí, vente. Y ahora sí. Y enfrenta todavía a los vecinos que no querían que se hiciera. Y vemos que la religión común se pone donde quiera. En una plaza se levanta una iglesia y está prohibido. Y se levanta una plaza, en una plaza se levanta una iglesia grandísima y no hay problema. Y no necesitó el permiso de los vecinos, no puede tapar las calles, no pasa nada. Yo he estado en campañas donde por urgencia se nos olvidó un trámite y va a seguridad pública y nos quiere correr porque estamos obstruyendo la vía pública. Pero bueno, esto, hermanos, era lo que el pueblo de Israel pidió y hasta nuestros tiempos nos viene perjudicando. La idolatría en todo su esplendor. Todo aquel, hermanos, que desde aquel tiempo siguió al Dios de madera, al Dios de oro, al Dios de plata, al Dios de yeso, a las imágenes fundidas. Todo aquel que se fue tras todo eso perdió la oportunidad de la paz, perdió la oportunidad de la bendición hasta nuestros días. Porque Dios dice, este pueblo, hermanos, que se fue tras las imágenes, tras los dioses fundidos, este pueblo sigue hablando de Dios. No ha renunciado a Dios. Sigue hablando de Dios. Sigue diciendo que Dios está ahí. Porque eso se lo enseñaron los gobiernos que ellos pidieron. En la antigüedad les enseñaron que Dios está en imágenes fundidas de oro, de plata, de yeso, de madera. Fue lo que les enseñaron y fue lo que hasta el día de hoy persiste o existe. Pero ellos siguen hablando de Dios. Y Dios dice, este pueblo sí, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, por tanto yo no estoy ahí. Y el Dios de paz, de amor, de gozo, de tranquilidad no puede estar ahí. Aunque hablen de Dios y digan y se llenen la boca de su Dios, no pueden obtener la paz que nosotros tenemos. ¿En dónde estamos? Segunda de Crónicas 7, 19 y 21 dice, si se aparta entre los dioses ajenos, dice, yo arrancaré mi casa, dice Jehová de los ejércitos, arrancaré mi casa, esta casa tan excelsa la arrancaré, y será burla, dice, para todos. Y así fue, hermanos, es una profecía cumplida. El templo de Jerusalén solamente existe, ¿qué? El muro. Y todos los que pasan dicen, todos los que van ahí, hermanos, al muro de los lamentos, dicen, esta era la casa de Dios, esta era una casa grande. Y todos van con un papelito al muro. Es lo único del recuerdo que les queda, porque es un muro santo, dicen, también idolatrando todavía. Y ahí van y ponen sus papelitos, sus oraciones. Y aún eso es idolatría, hermanos. Y eso dicen muchos, este era el templo de Jehová, esta era la casa de Dios, este era, y aquí está la palabra diciendo, arrancaré mi casa de ahí, dice, la arrancaré de ahí, no será más mi casa esa, dice, la pondré por burla y por escarnio, y todo el que vaya ahí va a decir, esta era la casa de Jehová, esta era la casa de Dios. Era, porque ellos no la quisieron, Dios la arrancó de ahí. Y hasta el día de hoy no se ha levantado el templo nuevamente. Hasta el día de hoy. Y el día que se levante es el fin. El día que se levante es el fin. Y este es el precio de la idolatría. Aquí nace la idolatría en este tiempo de vida. Aquí se van tras los dioses de plata, de oro, de yeso, de bronce, tras las imágenes fundidas. Isaías 29:13, anótalo. Fíjate lo que dice Isaías 29:13. Dice, pues dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres
que les ha sido enseñado. Este pueblo, dice, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Este pueblo que se fue tras la idolatría, este pueblo que pidió un gobierno y no quiso el gobierno de Dios, este pueblo que fue gobernado por reyes humanos y que les hicieron caer en idolatría, adorar el Dios de plata, de yeso, de bronce, de madera, que les enseñó a adorar las imágenes fundidas y les dijo: aquí está Dios. Este pueblo, dice, hasta el día de hoy sigue honrando a Dios nada más con su boca. Con sus labios honran a Dios, porque usted escuchará que dicen: no, Diosito, Diosito, Él es el bueno. Él es el bueno, Dios es el bueno, no hay otro. Algunos dicen: mi Padre Dios. Con sus labios honran a Dios, pero su corazón está perdido, está extraviado. Por eso ese corazón no tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene gozo, porque no está Dios ahí. Guárdelo ese texto. Entonces, hermanos, esta dispensación de tiempo termina en el tiempo de la crucifixión. Dios les prometió un profeta como Moisés. Les prometió un profeta como Moisés. Y llegó el tiempo, les dijo que sería un libertador, que hablaría la palabra de Dios y sería libertador también del pueblo. Se los dijo Dios, se los dijo Jehová de los ejércitos. Este profeta prometido era Jesucristo. Pero el pueblo, aún conociendo la ley, no le reconocieron. Prefirieron a un homicida. Cambiaron al Maestro, al Señor Jesucristo, por un homicida. Hechos 3, 14 y 15, anótalo. Hechos 3, 14 y 15 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, decían los apóstoles. Así que, hermano, tú y yo no pertenecemos a ese pueblo desobediente, a ese pueblo rebelde. Tú y yo hemos entendido, hemos comprendido que el dador de la vida, Jesucristo, es el que pagó el precio por nosotros. No somos esa generación de pueblo rebelde que pidió un gobernante porque quería ver a alguien. Y aunque por algún tiempo caminamos en esos senderos, por algún tiempo caminamos sin Dios, viviendo bajo el gobierno del mundo, caminamos así, sin amor, sin esperanza, sin gozo. Vivíamos en tribulación, en angustias, en depresiones, en situaciones complicadas. Pero dice la palabra de Dios: si oyeres atentamente mi voz y dieres oído a mis pactos y a mis mandamientos, dice, tú serás mi especial tesoro. Y ahora usted y yo somos especial tesoro, porque hemos creído en el Hijo de Dios, lo hemos acercado a nosotros y le hemos dicho que reine sobre nosotros, al Señor Jesucristo, el profeta que Dios les anunció que sería su libertador. Tú y yo hemos experimentado a ese profeta libertador, porque nos libertó, nos dio libertad de la esclavitud. Dice: mas vosotros matasteis al dador de la vida, le dice ese pueblo. En la cruz del Calvario, hermanos, termina esta dispensación de tiempo, cuando después de tanta rebeldía llegan
y presentan al maestro y lo ponen en una cruz, lo torturan y lo asesinan. Y ahí termina esta época de tiempo marcada por Dios para la humanidad. Y precisamente en esa cruz del Calvario se abre otra dispensación de tiempo, otro periodo de tiempo donde Dios le habla a la humanidad. Y en esta etapa de tiempo, hermano, hermana, nos encontramos usted y yo ahora. Por hoy vamos a darle gracias a Dios, porque ahora pertenecemos al gobierno que Dios estableció para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Hoy nosotros lo hemos adoptado y lo hemos hecho nuestro. Hoy nosotros podemos gozar de esas bendiciones, pero Dios sigue hablando el día de hoy y te sigue diciendo: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto y mis mandamientos, dice, tú serás mi especial tesoro. Dios sigue hablando, porque ya no somos de esos que de labios honramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Ya no somos de esos, pero todavía hay destellos de la rebeldía de la vieja naturaleza, hermanos. Todavía tenemos destellos de la rebeldía en que andábamos sin Cristo. Por eso Dios te sigue hablando: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, dice, seréis mi especial tesoro. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y vamos a orar a Dios. Dígale: Señor, perdóname. Pídale perdón a Dios. Preséntese delante de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es decirle: perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque yo no entendía estos tiempos. Perdóname porque no entendía de qué se trataba este tiempo. Y yo pensaba que era un tiempo más que estaba pasando delante de nosotros. Perdóname, Padre, porque yo no entendía que de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario a nuestros días hay un tiempo diferente. Perdóname porque no lo entendía, Señor. Señor, hemos aprendido que la historia de tu pueblo es rebelde y que cada historia, en que cada tiempo, Señor, ha sido marcado por la rebeldía de tu pueblo. Perdónanos, mi Dios, porque nuestros antepasados se alejaron de ti, Señor. Nuestros antepasados tenían una relación perfecta contigo, pero decidieron alejarse de ti. Perdónanos, Señor. Perdona esa rebeldía de mis antepasados. Dígaselo, mi hermano. Usted, mi Dios, les entregó su palabra en manos de su siervo Moisés. Entregó su palabra a su pueblo, Señor, porque usted quería protegerlo. Y entregó la ley en manos de su siervo Moisés para su pueblo. Y su pueblo no lo quiso recibir. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque somos parte de ese pueblo. Perdónanos, Señor, porque ahora formamos parte de ese pueblo. Aunque somos el pueblo gentil, Señor, hoy nosotros te reconocemos así como el pueblo de Israel, así como el pueblo de Jacob. Perdónanos, Señor. Usted quería proteger a su pueblo, mi Dios, y ellos fueron rebeldes y no quisieron escuchar. No quisieron atender su llamado. Perdónanos, Señor. Perdóname porque hay destellos de esa rebeldía aún en estos tiempos. Y quizás, Señor, yo no lo entendía,
pero quizás también en mí hay rebeldía. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Yo no quiero ser como ese pueblo rebelde. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre Celestial. Usted, mi Dios, quería establecer su ley para protegerlos, y ellos nuevamente se negaron a seguirle. Usted les entregó la ley en el Sinaí y no la recibieron. Usted les entregó la ley a la nueva generación en Deuteronomio y no la recibieron. Perdónanos, Señor, porque tú has hablado desde el monte Sinaí a tu pueblo hasta el día de hoy. En el monte Sinaí tú sigues hablando a tu pueblo, a tu iglesia que está en esta hora aquí. Dios te dice en esta mañana: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto y mis mandamientos, tú serás mi especial tesoro. Serás un reino de sacerdotes y una nación santa fluirá de ti. Tu familia será un reino de sacerdotes, hermano, hermana. Tu familia será una generación de gente santa. Nacerán de ti pueblos, si Cristo no viene antes. De ti nacerán pueblos. Reino de sacerdotes será sobre ellos. Y nación santa será tu pueblo, tu descendencia, dice el Señor, si dieres oído a mi voz y guardares mis mandamientos. Tú hablaste, Señor, desde el tabernáculo de reunión a tu siervo Moisés para tu pueblo, y les diste ordenanzas conforme a lo que tú querías para la alabanza y la adoración. Señor, te damos gracias porque nosotros ahora podemos participar de esas ordenanzas, de lo que tú le diste a tu siervo Moisés en el tabernáculo de reunión. Ahora nosotros gozamos de esas enseñanzas y disfrutamos, Señor, de la alabanza para ti. Disfrutamos de la adoración celestial. Gracias, bendito Dios. Y aunque aún así ellos pidieron un rey visible que los gobernara como todos los demás pueblos, el cual terminó en la idolatría, yéndose tras dioses paganos, dioses que no ven ni oyen, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no escuchan, que tienen labios y no hablan, que tienen manos y no palpan, que tienen pies y no caminan, y semejantes a ellos son los que les buscan, los que les sirven. Señor, nosotros no somos ese pueblo ya. Nosotros ahora somos un pueblo que te busca, un pueblo que quiere agradarte, Señor. Pero esa desviación del pueblo en nuestros antepasados hasta el día de hoy ha traído situaciones difíciles. Pero, Señor, tú has dado una característica para tu iglesia, que seremos reyes y sacerdotes, que tendremos autoridad sobre todas las naciones, que tendremos autoridad sobre cada situación y circunstancia. Así que en esta hora, Señor, queremos darte gracias. Queremos darte gracias por tu palabra. Y en esta hora, Señor, queremos hacer uso de esa autoridad. Queremos hacer uso de esa unción que tú prometiste al pueblo, que se volviere de su mal camino. Nosotros somos ese pueblo que se ha vuelto de su mal camino. Queremos hacer uso, Señor, de esa unción, si tú nos lo permites, el día de hoy. Queremos hacer uso de esa autoridad.
si tú no lo permites el día de hoy. Así que mi hermano, mi hermana, en esta hora, yo no sé cuál sea tu condición, tu necesidad, tu situación, pero el Señor en esta hora nos da permiso. El Señor nos da permiso de hacer uso de la unción y la autoridad que ha derramado sobre nosotros por causa de no ir tras los dioses ajenos que no ven ni escuchan, que no tienen ningún poder. Pero aquellos que han obedecido la voz de Jehová y han enderezado sus caminos y se han vuelto del pecado, Dios ha prometido unción y autoridad como rey y como sacerdote. Así que en esta hora hagamos uso de esa unción. Si tú quieres, puedes venir aquí al frente. Si tú quieres, te puedes quedar ahí. Pero Dios va a hacer algo sorprendente ahora en tu vida. Al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Si tú tienes necesidad de salud, si estás padeciendo alguna enfermedad, ven aquí al frente. Si tienes una situación difícil, ven aquí al frente. Dice el Señor, el que a mí se acerca, yo no le echo fuera. No le echo en cara sus pecados ni sus rebeliones. El que a mí se acerca, dice, hallará misericordia delante de mí. Cualesquiera que sea tu situación, vamos a hacer uso de esa unción y de esa autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, tiene la unción y la autoridad que tú derramaste por causa de la obediencia. Así que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, por favor, ministra. Si tú tienes una enfermedad, toca con tu mano derecha, toca la parte donde está esa necesidad de salud. Toca esa parte donde sientes ese dolor, esa necesidad de salud, y haz uso de la unción y la autoridad que Dios derramó sobre ti. Y dile: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú me has dado autoridad. Tú me has dado autoridad, Señor, has puesto autoridad en mis manos. Me has hecho rey y sacerdote en la cruz del Calvario. Es mi micrófono, Efra. Tú has puesto, Señor, autoridad en mis manos, has puesto unción. Al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde está la mano de tu hija, de tu hijo, Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad. Reprendemos toda enfermedad por el poder de tu sangre preciosa. Dile: Señor, con la autoridad que tú me diste, en el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad en mi cuerpo. Reprendo toda enfermedad en mi cuerpo por el poder de la sangre de Cristo. Si tú tienes un familiar en casa, Padre, tu palabra también tiene el poder de ser enviada a donde está la necesidad. Y en el nombre de Jesús enviamos poder a través de la palabra. Enviamos palabra de sanidad y restauración ahí donde está nuestra hermana, nuestro hermano que tiene necesidad de salud. Padre, que tu palabra se inyecte en el torrente sanguíneo y que cumpla el propósito para el cual le estamos enviando. Tu palabra dice que es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Enviamos palabra de medicina. Toca tu parte ahí donde está la enfermedad y dile: Señor, inyecto tu palabra en mi torrente sanguíneo en el nombre de Jesús. Inyecto tu palabra sobre mis huesos como una medicina poderosa.
Padre, yo recibo la unción que viene de lo alto. Dile, yo recibo la unción que viene por causa de la obediencia. Señor, ministra en esta hora. Espíritu Santo de Dios, ministra. Adora a Dios. Adora a Dios. Cierra tus ojos y adora a Dios. Adora a Dios. Hay libertad en el nombre de Jesús en esta hora. Adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. Dile, Señor, tú eres excelso. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres grande y soberano, Creador de los cielos y la tierra. Exáltalo. Exáltalo. No le pidas nada. Exalta a Dios. No le pidas. Exalta a Dios. Exáltalo. Exáltalo. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey. Tú eres mi refugio. Tú eres mi estandarte, Señor. Díselo, díselo. Exáltale. Exáltale, exáltale. Tú eres el Todopoderoso, soberano de la tierra. Grande es tu nombre sobre todos los nombres de la tierra. Tu reino no tiene competencia, no tiene comparación. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Todos los reinos de la tierra te pertenecen. Padre celestial, Jehová de los ejércitos es su nombre. Exáltalo, exáltalo, exáltalo. Exáltalo, exáltalo, exáltalo. Exáltalo, hay libertad en el nombre de Jesús. Exáltalo, solo exáltalo, no le pidas nada. Exáltalo, exáltalo, levanta tu voz y exáltalo. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, Señor, que ose presentarse delante de ti en este lugar, sea echado fuera por el poder de la sangre de Cristo. Exalta el nombre de Dios, exalta su grandeza. Exáltalo, exáltalo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo este mundo en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Exáltalo, Señor. Todo espíritu inmundo, Padre, que se haya manifestado a manera de enfermedad, en el nombre de Jesús sea reprendido, sea echado fuera por el poder de la sangre de Jesús. Exalta, exalta su nombre, exalta su grandeza. Reconócelo, dile, yo te reconozco como mi Rey y Salvador, como mi Señor. Yo te reconozco como mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que se resiste a salir, hay poder en la sangre de Cristo. No puede estar en este lugar, no puede volver a tomar ese cuerpo. En el nombre de Jesús hay libertad. El Señor vino a dar libertad, a dar apertura de cárcel a los oprimidos, a los que están encadenados. Dios vino a traer libertad. Hay poder en la sangre de Cristo. Toda enfermedad es reprendida por el poder de la sangre de Jesús. Toda condición de salud es reprendida por el poder de su sangre preciosa. Exáltalo, exáltalo, exáltalo. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Libertad en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en tu sangre preciosa, Señor. Exáltalo, exáltalo, exáltalo. Dile gracias. Dale gracias, exáltalo, adóralo, adóralo. Dile, te amo, Señor. Te amo, Padre celestial. Dile, te amo. Dile, te amo, Señor Jesucristo. Te amo. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Dile, exprésale tu amor al Señor. Dile, te amo, Señor. Te amo, Jesús. Te amo, Padre celestial. Adóralo, 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 adóralo. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Adóralo. Adóralo, exáltalo, exáltalo. Exáltalo, hermano, exáltalo, hermana. Adóralo, adóralo. Dile gracias, dile gracias. Gracias, Señor, gracias. Hay libertad en el nombre de Jesús. Dile gracias.